Mis líderes, bienvenidos a esta primera sesión de este libro titulado Psicología Oscura. ¿Ok? Vamos a dar inicio a esta primera sesión. Él y yo no hemos podido programar cuántas sesiones van a ser porque no todos los capítulos son iguales. De hecho, el capítulo que viene, el capítulo 2, es largo, tiene muchísima información y más bien vamos a ver cómo podemos hacer para que esa sesión sea nutritiva y no tengamos que, como dicen por ahí en criollo, mochar las cosas. Bienvenidos, mis líderes. Como siempre, me gustaría saber la percepción inicial sin entrar en detalle. ¿Okay? Cuando comenzamos a ver lo que dice la introducción, lo que dice el capítulo 1, que es corto, tanto la introducción como el capítulo 1, pero que sí nos da unas luces bastante general de qué va el libro. ¿Ok? Entonces, iniciamos. ¿Con quién? Voluntariamente. ¿Quién nos da su percepción? Tu amigo, yo quiero hoy. Y ahí dijo, no, hoy me lanzo yo. Cuéntame de ella. Yo no voy a esperar eso en Chunque. Soy la primera. Iniciar. Echa tu cuento como es, de ya, es que quieres hacerlo rapidito, pero sabes que después comienzan las sesiones específicas allá y te perdemos. Sí. Cuéntanos de ella, tu primer acercamiento, ¿cómo te fue en ese primer contacto con el libro? Bienvenido a las líderes que se están conectando. Bueno, ante todo, buenas noches a todos líderes. Bueno, realmente cuando comencé a leer el libro, mi primera pregunta fue, ¿quién soy? ¿No? ¿Y quién soy? Porque ciertamente pasamos o en mi caso, he pasado por tantas cosas en la parte de conducta humana a nivel personal, que a veces tú dices, no solamente quizás nos topamos con este tipo de gente, sino que hay veces en donde quizás tenemos, o en este caso yo me sentí así como que, Dios mío, ¿será que fue mi pregunta, ¿no? Confrontarme conmigo misma y preguntarme si yo he sido capaz de ser ese tipo de personas que describe el libro. De repente de manera involuntaria, porque no voy a decir que de repente lo he sido de manera consciente, pero yo dije, este libro se las trae porque él de una vez te comunica que bueno, que tienes que prepararte porque posiblemente hagas conciencia de que te has topado con ese tipo de gente, ¿no? Pero yo lo llevé más allá y yo dije, voy a hacer conciencia de que quizás ese tipo de gente hasta ha sido yo y no lo sé. Entonces, bueno, que creo que ha sido bastante fuerte o sea, fue un impacto quizás agradable porque, bueno, te abre la visión para muchas cosas, pero sí estoy así como a la expectativa de quiero leer más. Fíjate, líder, como siempre, como cada lectura que hacemos aquí en el club, siempre les pedimos que ese análisis obviamente comience por nosotros, ¿ok? Y la pregunta, más de si yo lo he hecho, es cuándo lo he hecho. ¿Ok? Porque todos en algún momento manipulamos, consciente o inconscientemente. Y de hecho, en la etapa de desarrollo del ser humano, gracias a Dios que entró Liz para que me corrija todas las burradas que yo puedo decir en este aspecto, ¿ok? En el proceso de desarrollo del niño, en esas, digamos, las primeras estrategias, las primeras técnicas que usan los niños para comunicarse, está la manipulación. ¿Ok? A cierto nivel temprano, el llanto se transforma en un mecanismo manipulador para llamar la atención. Entonces, la manipulación como un mecanismo del ser humano lo traemos instalado en el software. ¿Ok? Ahora, entran otros conceptos sociales, que lo vamos a ver un poquito más adelante, como la ética y la moral, donde ya la cosa cambia cuando le empezamos a meter el raciocinio y cuando empezamos a ver que vivimos en un entorno en el cual tengo que estar pendiente de cómo es mi conducta. Entonces, el libro no es para sentirnos mal si identificamos que en algún momento pude haber sido manipulador con un jefe, con un hijo, con un primo, con una pareja, porque en algún momento hemos sido manipuladores. Lo ideal sería que fuese inconsciente, ¿no? Y que hagamos conciencia de que, wow, en esta oportunidad como que fui manipulador
y no llegar al punto, a lo Maquiavelo, de maquinar, oye, ¿cómo voy a hacer para que Keiber haga lo que yo quiero? Ay, ahora le voy a decir a Mónica, ay, Mónica, y tú, yo pensé que tú eras más buena gente y no me quieres prestar los reales, coño. Y usarlo como una herramienta consciente para fregarle la vida a los demás, ¿ok? Gracias, Yais. ¿Quién más quiere dar su primer acercamiento con lo que se encontró con esta maravilla del libro? Yo. Lisbeth, bienvenida, Lisbeth, una gran amiga. Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, haciendo el ejercicio de lo que tú nos propusiste de leer la introducción y el primer capítulo, a mí directamente me llevó fue caso Venezuela. Lamentablemente esa fue mi primera, mi primer arraigo así fue ¡pum! Estoy metida en un régimen maquiavélico, así de una. Por el cajón. Así, y me quedé sentada como que, ok, una psicología bien oscura, bien perversa y bien llevada, ¿no? Y como tú dices, lo que estabas diciendo hace ratito, una cosa es que, analizando lo que tú decías ahorita del niño, ¿no? Una cosa es que yo como ser humano tenga que vivir, experienciar estos fenómenos, pues lo que es manipular, conseguir objetivos de alguna cosa desde que eres niño. Ahora, si eso se convierte justamente en una forma común en mí y perversa, ahí viene el detallazo de lo que tú dices, ¿no? Una cosa es que yo lo haga inconscientemente como niño y capaz el adulto me corrige y me hace ver el error. Ahora, si siendo inclusive señalado, corregido, yo sigo incidiendo en eso, ahí viene la psicología del mal directa y lo que dice uno como que qué maquiavélica es esta persona, porque ya sabe que hace daño, ya sabe que sus consecuencias van a tener un impacto y no le importa. O sea, de lo poco que leí del libro, o sea, ahorita de la introducción y la primera parte, me quedo con eso y los ocho conceptos que dicen allí de más o menos de cómo tener una idea de cómo es la persona maquiavélica. Pues. Ahí dije yo, wow, Dios mío, ¿ante qué estamos? Pero yo sinceramente, yo no me vi tan reflejada allí. Ojo, no es que soy una santa, porque no se trata de eso. He dicho, más bien me dije, bueno, no voy tan mal. O sea, puede ser como un trabajo de conciencia, verificar en qué he andado yo. Y me gustó darme cuenta que no ando con técnicas maquiavélicas, por ejemplo, o sea, como una revisión, como lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? No ando en el mundo con esa nota de ser maquiavélica. Y esto me hace un recordatorio de justamente, mira, el que anda en esto, o si tú te metes por ahí, Lisbeth, mosca, pues, porque no es mi forma de andar en el mundo. Pero está bien lo que dice el libro de que estés atento y alerta de saber que sí existe esto. Y que debes tener conciencia de cómo reaccionar ante eso, porque te puede causar un mal. Eso sí me pareció súper acertado del libro, de lo que he leído. Fíjate que algo importante de lo que estás hablando, Lisbeth, es precisamente hacer también nosotros conciencia de que puede ser que en ese análisis se nos escape algo y no nos demos cuenta. Y el autor refleja que hay oportunidades en las que tú le haces ver a la persona, wow, oye, Lisbeth, me estás manipulando. Y es cuando Lisbeth cae en conciencia y dice, oye, disculpa. Y entonces es donde viene el acto reflexivo de voy a tener cuidado porque quizás la conducta que pasa mucho con las personas que se creen que son motivadoras. ¿Ok? Y las personas que son demasiado motivadoras a veces caen en la manipulación por el bien, entre comillas, de hacer que tú hagas algo. ¿Ok? Por ejemplo, el acto motivador de decirte a ti, oye, Lisbeth, acuérdate que tú tienes un chamo, tienes que echarle pichón, tienes que moverte, tienes que hacer. Eso es una manipulación. Estoy usando a tu hijo como un vehículo, ¿ok? Para manipularte y hacerte, de algún modo, hacer sentir como mala madre porque no le echas más piernas, porque no te levantas a las 4 de la mañana, se empanada para vender. Porque tú eres madre y tú tienes que sacar a ese muchacho adelante. Y fíjense cómo a veces somos manipuladores, pero como, vamos a decir, el fin de la manipulación parece buena, entonces como que, ay, no hay manipulación, tampoco es tan mala la manipulación porque yo te estoy motivando. Ya va, pero te pidieron motivación. Es una de las cosas que hemos hablado. Alguien te pidió ayuda, alguien te dijo, Jimmy, empújame. Entonces, conscientes líderes de que hay conductas que pueden parecer más bien, uy, Jimmy siempre está atento, Jimmy siempre me ayuda, Jimmy siempre está ahí. Ajá, pero ¿quién te está pidiendo el apoyo? Porque los procesos son individuales. A lo mejor la tristeza de Lisbeth hoy
es una tristeza que tiene que pasar para ella darse cuenta de algo. Y vengo yo y la saco a coñazo de ahí. No, Lisbeth, vamos, muévete, Lisbeth, porque tú tienes un muchacho, porque tu marido está que te deja, porque el perrito se está muriendo. Entonces, te obligo a ti a salir de un espacio en el que no te quieres salir todavía. Y eso también es manipulación. ¿Ok? Pasa mucho en las malbautizadas relaciones tóxicas. ¿Ok? Donde la toxicidad proviene precisamente de una manipulación emocional heavy para yo conseguir mi bienestar emocional. O sea, yo quiero que me atienda, entonces yo te empiezo a manipular para que me atienda. Y oye, y no, atiende mejor al perro que a mí. Y bueno, imagínate, yo tengo aquí 3 minutos y no me has parado bola. Eso es manipulación. Porque estoy tratando de modificar la conducta del otro para beneficio mío. ¿Ok? Entonces, cuidado ahí, líderes, que a veces hacemos cosas entre comillas buenas y lo que estamos es de algún modo manipulando la conducta de la otra persona, porque es que yo quiero que se mueva de determinada manera o haga determinada acción. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Gracias, Lisbeth. Bienvenida. Por ahí Verónica Serpa tiene la mano levantada. Bienvenida. Hola. Cuéntame. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Cuéntame, están? Verónica. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Perfecto. Bueno, los saludo. Segunda vez que estoy con ustedes, pero esta vez me sentí súper identificada con este libro. No sé, me cayó así de repente. Yo trabajo en un ente público y soy la manipuladora de la información. Por mi profesión. Soy politóloga, docente. Y entonces cuando empiezo a leer el libro digo, bueno, yo tengo algo de eso, ¿no? Porque yo soy la que mando los correos para que los contribuyentes declaren y me meto en el papel y los manipulo. O sea, le digo, señor, estimado contribuyente, el alcalde ha hecho esto, esto y esto. Entonces estoy leyendo y digo, bueno, pero esta soy yo. Pero ahí, pues, en esa parte de la psicología social que de repente maneja la política, pero no me parece justa. De hecho, siempre la argumento y bueno, mi jefa me dice que mi argumento nunca es bueno, pues. Pero eso, no digo la verdad completa en ninguno de los correos porque nadie lee un decreto ni nadie lee la normativa cuando va a hacer las cosas y entonces lo hacen a los golpes y me creen lo que yo le pongo en la primera frase, pues. Pero de eso nos llenamos nosotros los politólogos a veces y no nos damos cuenta que hacemos fuerte a nuestros líderes de esa manera, pues. Porque uno ve una materia que se llama lectura de un clásico y vemos 4 clásicos y uno de los clásicos es Maquiavelo, el otro es Hobbes, el otro es Locke y el otro es Montesquieu. Entonces, imagínate, ¿no? Lo que vemos, ese grueso. Demasiado opio junto. Exacto. Entonces son esos 4 y uno lo aprende, ¿no? Y entonces cuando estoy leyendo esto digo que a veces, sin darme cuenta, he llevado esto a mi vida cotidiana y no es el deber ser, ¿no? Entonces sí me sentí algo identificada porque dije, bueno, a veces llevo cosas que lo hago a nivel profesional y que los políticos no deberían de estar, o sea, de manejar esa teoría tal cual para poder manejar a las personas con este tipo de psicología social que es oscuro, totalmente oscuro. Pero fíjate, Entonces, Verónica, dices algo que me encanta que traigas esto a colación, porque inclusive si buscamos alguna especie de ranking de las profesiones más manipuladoras, y a veces nos podemos sorprender, aunque por supuesto los politólogos, los abogados, pareciera, porque en derecho romano ves el príncipe de Maquiavelo, te lo tienes que memorizar. Pero es ahí donde tenemos que hilar fino. Hay información que como profesionales debemos manejar, no necesariamente para usar. ¿Ok? Porque fíjate tú dónde está esa delgada línea, Verónica, en que si yo sé cuáles son esos fundamentos y sé dónde está la línea, la frontera, ¿ok? En la cual se divide la influencia de la manipulación,
nos vamos a Sócrates, Aristóteles y Platón cuando hablamos de la república y hablamos de lo que es la ética y la moral. Establezco cuál es mi ética y cuál es mi moral, y en función a eso es que yo puedo emitir los comunicados. Te puedo asegurar, Verónica, que eso mismo que tú transmites, buscando lo que Platón llamaba la verdad verdadera, no la verdad jurídica, sino la verdad verdadera, consiguieras argumentos no manipulativos para hacerle ver al contribuyente la necesidad de estar al día con su municipio. Pero tengo que tener la intención clara. A veces le tenemos miedo a la verdad. Pasa muchísimo en política. Los políticos tienden a maquillar la verdad por varias razones. Una de ellas es porque creen que el ciudadano es tan estúpido que no puede manejar la verdad. Que no puede manejar. ¿Okay? Y otra es cuando yo tomo la foto de la verdad y salgo chucuto. Me veo tuerto. Entonces es más fácil maquillar la verdad que trabajar yo como político para ser una persona más correcta, ¿ok? Porque eso lleva más tiempo. Es más fácil manipular un correo que trabajar mi conducta, que trabajar mi personalidad, ¿ok? Y en mis intenciones. Entonces ahí es cuando cada miembro de la sociedad tiene que aportar su granito de arena, que no es nada fácil, aquí no estamos pidiendo nada fácil, pero sí es hacer conciencia poco a poco de cómo puedo ir yo cambiando para yo enderezar el rumbo y llegarle al contribuyente con el mayor nivel de claridad, con el mayor nivel de verdad posible, para que a fin de cuentas el contribuyente decida si quiere cumplir con la ley o no. Porque también yo como Estado tengo mis recursos pecuniarios para hacerte pagar. Exacto. ¿Ok? Entonces, a veces, sobre todo cuando llegamos a instituciones a trabajar, hay unas formalidades que se cumplen y que lo que hacemos es darle continuidad. Porque a veces pensamos que no tenemos la suficiente fuerza o influencia como para decir ya un momentico, señor ministro, un momentico, licenciado, esto hay que cambiarlo. No de la noche a la mañana, pero debemos empezar a buscar la manera de esto que estamos haciendo, que no lo estamos haciendo del todo bien, cómo podemos hacerlo mejor. Y siempre el que levanta la mano huele feo. Exacto. Pero para ellos es más fácil la manipulación. Para los políticos es más fácil la manipulación. Y ahí... porque sabes que porque uno de los principios básicos de Maquiavelo es eso, el fin justifica los medios. Sí, Verónica, pero entonces, ahí es donde empezamos a desmitificar, porque ya hay inclusive estudios de psicología social que te demuestran que la ética y la moral elevada venden muchísimo más. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en relaciones a largo plazo, que es la relación que debería pensar toda empresa, incluyendo el Estado como una empresa, se basa en la confianza. Cuando yo como usuario siento que esa empresa es íntegra, que cada vez que he tenido un problema me resuelven, que yo siento que en verdad me están prestando un servicio para satisfacer una necesidad, generas una lealtad que es generacional. Mis hijos van a comprar en tu empresa, mis nietos van a comprar en tu empresa. Lo que pasa es que la visión cortoplacista, que se da muchísimo en la política, porque pensamos en periodos electorales, como vamos hasta aquí 4 años nada más, como vamos hasta aquí 6 años nada más, vamos a darle lo más rápido posible. Y el próximo gobierno no le da continuidad. Es así en el tema político, tal cual. Entonces, hay paradigmas que hay que revisar, porque quizás en la época de Montesquieu, quizás en la época de Maquiavelo, el fin justificaba los medios porque lo que teníamos era ejércitos. Oye, ahora tenemos medios de comunicación, ahora tenemos otras cosas donde no tenemos que caernos a piña todo el tiempo, o donde podemos hablar y discutir, donde podemos debatir ideas. Y lo que dice el autor... Donde hay conciliación. Donde hay conciliación. Lo que dice el autor es muy cierto en ese aspecto. En ocasiones hacemos las cosas de una manera porque no nos hemos sentado a pensar en cómo hacerlo de manera distinta. Exacto. Y fíjense que Maquiavelo en El Príncipe, en cada una de las cosas que él habla como estrategia, siempre habla de la estrategia definitiva. Es decir,
el mismo Maquiavelo te lo dice, no es para que lo uses en un solo guamazo, es la última opción. Sí. Lo que pasa Y es es más, Lo que pasa es que, como lo dije ayer en la conferencia que algunos de ustedes me acompañaron, el que es bueno con el martillo tiende a ver todo como un clavo. es así. Sí, 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 tal cual. Muchísimas Gracias. gracias, Verónica. Creo que alguien Gracias a más ti. tenía las manos levantadas. ¿Quién? Era Verónica. Y alguien comentó. Ah, no, fue que comentó aquí, creo que fue Delis. ¿Quieres conversarle? Ya va. ¿Quieres conversar, Delis? Si estás por ahí, si no te sacó el internet. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok, No, ok. no, aquí estoy. Salí y volví a entrar. Sí, ya que varios han salido y han entrado. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, Bienvenida, es que es Delis. intermitente. Tú sabes cómo son estas cosas. Bueno, muy contenta de participar en este grupo contigo. Excelente, como siempre, Jimmy. Y de verdad este libro se las trae. Me parece súper bueno, muy pertinente, no solamente para nuestra situación acá, sino que creo que para la situación en general inclusive de pandemia, ¿sabes? Es bien interesante porque de repente nosotros le podemos dar un tinte político y podemos analizar situaciones políticas o eventos de tipo político con este libro, pero también recordemos que ese no es la única fuente o el único lugar donde existe poder. Yo creo que donde exista poder podemos encontrar gente funcionando con herramientas maquiavélicas, pues, ¿ok? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan bien? sí. Ajá. Entonces, lo decía porque fíjate, si nosotros llevamos esto, por ejemplo, lo que ha sido todo el manejo de la pandemia con la OMS, si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, cómo ha sido el manejo en lo que es vacunas, antivacunas, que si salió una cosa, que si salió la otra, tú te pones a ver que ha existido muchísima manipulación. Entonces, de lado y lado, gente que quiere, por ejemplo, que yo defiendo, fíjate que el mismo libro te dice, hay gente que así tú le digas que está equivocado, no va a cambiar de opinión porque quieren tener la razón, ¿ok? Así la realidad te esté diciendo otra cosa, ¿ok? Entonces hay gente que te va a decir que están aferrados a una idea y eso es lo que ellos van a querer mantener. Por ejemplo, vamos a suponer a alguien que no crea en las vacunas, que puede estar inclusive en este grupo alguien así, y está bien, es su idea, pero entonces hay gente que empieza a montar eso sobre un montón de supuestos y decir, no, mira, porque es que el que lo han vacunado, yo conozco, y a veces no conocen a nadie, pero yo conozco a alguien que lo vacunaron y le dio un infarto. Y lo usan para convencer a cada vez más gente de tu propia idea, porque como decía el libro, tú quieres pertenecer a algo más grande. Entonces, tú no quieres ser el único que cree en algo, tú quieres que los demás también crean en lo que tú crees. Entonces, eso aplica para la religión, aplica para la salud, aplica para la política, aplica hasta para la forma en que educas a tus hijos. Entonces, si hay alguien que te dice, no le pegas a los chamos, que si le pegas, eso mira, científicamente está comprobado, la persona te va a decir, a mí mi mamá me dio palo y yo estoy chévere, yo estoy bien. Entonces, porque cada quien va a querer justificar, y entonces ahí es donde tú dices, oye, ¿cuánto de estas conductas maquiavélicas podemos tener nosotros en la vida diaria? Que no solamente cuando estamos en una relación, nosotros creemos que relación de poder es que somos jefe de alguien. No, nosotros tenemos relaciones de poder en distintos ambientes. O sea, momentos en el que tú vas a ser poderoso en algo. En este momento tú estás dando información y estás creando un grupo de líderes. Tú tienes poder. Lo que tú digas y la formación que tú tengas va a tener incidencia en los otros. Cuando tú decías, sí, que los niños en los primeros estadios de vida pudieran funcionar de forma maquiavélica. Fíjate que Freud decía que los niños en sus primeros años funcionaban como unos perversos polimorfos, ¿ok? Y de hecho se constituían como su majestad el bebé, porque claro, por su propia, en ese momento es normal. El tema es que tengamos gente de 40 años que se crea su majestad el bebé. Ahí tenemos problemas. Pero en ese momento está la conformación narcisista y tú tienes que tener, porque obvio, para tú poder relacionarte con el mundo primero tienes que empezar a constituirte como persona, estructurarte como persona. Entonces, obviamente, tú primero estás centrado en tus propias necesidades, que luego en el roce con el mundo tú vas a ir socializando y aprendes otras cosas.
¿ok? Entonces, en esos primeros detalles es normal. Ahora, si seguimos funcionando así el resto de nuestra vida, empezamos a tener ya un trastorno y ya no es normal, ¿ok? Entonces, el libro me parece súper pertinente, que podemos con este libro, como cuando uno agarra algo y dice, pero si analizo tal cosa con esto que me está planteando el libro, ¿cómo es? O sea, podemos analizar la pandemia, el manejo que se ha dado comunicacional de la pandemia, podemos analizar otras cosas del ámbito de la vida cotidiana, cómo criamos a nuestros chamos, cómo son las estructuras familiares, etcétera, y ver cómo muchas veces se manejan cosas de funcionamiento maquiavélico, evidentemente, en cada uno de estos espacios, que a veces nosotros pudiéramos tener rasgos de eso sin llegar a ser totalmente maquiavélico. Eso puede suceder, sí puede suceder. En distintas relaciones de poder se puede dar eso. ¿Okay? Eso es lo que quería opinar. Bien, gracias, Eli. Y me hiciste, escuchándote, me hiciste recordar me corrigen si estoy citando mal, porfa, pero creo que fue Benjamin Franklin el que decía que es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañado. Porque hay algo dentro del ego del ser humano que cuando es engañado se siente tan mal y tan frustrado, se siente tan, vamos a usar una palabra muy de psicología, se siente tan pendejo, que yo prefiero seguir apoyando y ver cómo me salgo poco a poco, ¿ok? Que sencillamente admitir y decir, oye, sí, vale, yo pensé que eso era así y me equivoqué. Hablando del gobierno que tenemos. Muchas personas hasta hace nada seguían diciendo, bueno, sí, pero lo que pasa es que en esa época sí había que votar por este señor porque sí era la solución y tal. Cuando sencillamente, brother, me equivoqué, pues. Pensé que el tipo sí era el que era y no era, pero yo he sido perjudicado bastante con eso. Fue Mark Twain, exactamente, Mónica, ya lo corrijo. Porque lo he citado varias veces aquí en el club. Mark Twain que decía, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañados, ¿ok? Y también me hiciste recordar, en el mismo orden de idea, de lo que en psicología se llama el sesgo de confirmación, ¿ok? Cuando yo creo una idea, yo empiezo a buscar todas las evidencias, entre comillas, que validan mi punto. Entonces, hace poco me vacuné, yo me puse mis 2 vacunas, y cuando me puse la primera vacuna, un vecino me dijo, no, yo no me voy a vacunar porque yo tengo un primo que se vacunó y le dio neumonía. Y le digo, sí, oye, yo conozco a otro amigo mío que se vacunó, lo atropelló un carro. Y el tipo se me quedó viendo así como que, ¿qué tiene que ver? Y me dice, Jimmy, ¿qué tiene que ver eso? Le digo, bueno, lo mismo que tiene que ver tu neumonía. Nada. ¿Ok? Entonces, a veces, cuando nos aferramos a una idea, empezamos a buscar, eso es como el que quiere confirmar que su pareja le monta cacho. Si usted quiere confirmar que su pareja le monta cacho, todas las señales conducen a que le están montando cacho, todas. ¿Ok? Entonces hay que ver qué es lo que yo quisiera verificar, ¿ok? O qué es lo que yo quiero validar, porque lo que usted quiera validar, su cerebro va a buscar, va a activar esa formación reticular para que todo lo que usted vea confirme lo que usted quiere confirmar. ¿Ok? Entonces hay líderes atentos a las señales, como dice Delis, de verme en el espejo, ¿ok? Y de tener el oído abierto para cuando alguien te haga una observación de lo que está viendo en tu conducta, porque hay muchos rasgos de la conducta que no nos damos cuenta, es como el perfume. Desecha el perfume y se lo siente mientras se está poniendo la camisa y cuando sale a la puerta por fuera no se lo siente más. Hasta que viene alguien y te pregunta, Jimmy, ¿ese perfume cuál es? Es que vuelo a hacer conciencia. Uy, sí, todavía vuelo. Con la conducta pasa exactamente lo mismo. Por eso es tan importante, mis líderes, ser esa clase de personas que cuando ve un punto de mejora en otra persona, primero pedir permiso, pero tampoco vamos a ir dando, ¿sabes? Siendo fiscal de la gente, pero sí pedirle permiso a las personas cuando vemos que es un rasgo que le puede perjudicar. Decir, oye, tú me permites que yo te haga una observación de lo que he visto. Y no hacer interpretación, decir, oye, Jimmy, yo creo que tú eres loco. No. Mira, yo he visto, Jimmy, que cada vez que pasa tal cosa, tú reaccionas de tal manera. Es mi percepción. Y se lo dejas ahí y que la persona vea qué hace con esa información. Porque es un obsequio que como líderes que estamos comprometidos con el cambio de todos, no solamente el externo, sino mío también, es cómo hago yo para mejorar mi entorno. Y fíjense que nada más en la introducción hay 6 puntos que lo vamos a tocar después del café, después del break.
6 puntos importantes, ¿ok? Dentro de esta introducción, que está el concepto per se de manipulación, lo que es el engaño, lo que es la negociación, ¿ok? Lo que es el control mental, la conducta humana y la guerra psicológica. Y todos estos conceptos, mis líderes, están en la frontera, es decir, están en el medio. Ninguno de estos conceptos es bueno o malo per se. Es simplemente un concepto. El cómo aplique usted el concepto ya tiene que ver con otro término de ética y moral, de cómo estamos nosotros trabajando con cada uno de esos conceptos. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de negociación, creo que Deli lo dijo y lo dijo también algo Lisbeth, en ese proceso de maduración del que hablaba Freud, decía, el niño emperador está bien cuando es niño. Pero si ya usted es un viejo de 45 años, usted quiere ser el centro de atracción y en la casa se come cuando usted le da hambre y en la casa se levantan cuando usted se levanta y en la casa la gente se tiene que acostar cuando usted se acuesta, ahí hay una patología, brother. Ahí hay una patología. O sea, ahí hay algo que no está funcionando bien. ¿Ok? Adultos que todavía tienen reverencias que no corresponde a la edad. Ojo, no se pierde la vinculación paterna, sigue siendo tu papá, sigue siendo tu mamá, pero a la medida que tú vas madurando como ser humano, ya las cosas son distintas. Usted a los 50 años no le va a llamar a su mamá para pedirle permiso para ir para La Guaira el fin de semana. No, mamá, que voy con unos amigos. ¿Qué amigos van? Caramba, usted tiene 50 años, trabaja, se mantiene, no tiene que pedir permiso a los 50 años para ir para la playa. ¿Ok? Pero ya eso son conductas que si tú no te das cuenta, las sigues manteniendo. E incluso cuando te das cuenta, pues obviamente a veces unas conductas por demasiado tiempo cuesta revertirlas, cuesta mejorarlas o cambiarlas. ¿Ok? Gracias, Deli. Valiosísimo aporte. ¿Alguien más? Nos queda chance de una intervención antes del café. No veo manos levantadas. Ajá, Mónica. Por aquí. No, Buenas noches. Ya te iba a abrir el micrófono, Mónica. Yo, bueno, ya que ella quiere... Sí, Mónica. Mónica. Mónica es mi comodín. Sí. Estaba dándole oportunidad a los invitados. Sí, bueno, realmente cuando ese sistema reticular activo, cuando entra en juego y empiezas a leer el libro, todo lo que se te va apareciendo alrededor lo vas asociando, ¿no? Y vas empezando a reconocer conductas en los demás, conductas en ti, empiezas, como decía, o sea, a darte cuenta de que realmente vivimos en un régimen maquiavélico, cómo se han aplicado todos estos rasgos y nosotros no hemos sido conscientes de eso. Pero en esa de estas semanas de toda esa información que ha llegado, escuché a un psicólogo que decía que los seres humanos de por sí nacemos siendo buenos, pues, o sea, aquel principio de que tenemos que considerar que siempre la acción y lo que va a hacer los demás es para el bien, es por un buen motivo. Pero entonces que nosotros los seres humanos nacemos realmente complaciéndonos con las buenas acciones, con ser buenos. Entonces yo decía, bueno, ¿en qué momento nos desvirtuamos y comenzamos a irnos por los lados oscuros de la psicología, pues, y dejamos de ser, de buscar siempre el bien común, de buscar siempre de ser esa gente buena, pues? No tengo otros adjetivos para decirlo en este momento. Entonces empiezo a pensar eso, ¿dónde vamos perdiendo ese norte? Entonces, sí, el niño es narcisista, pero es narcisista porque es su sentido de supervivencia, pues, porque su cerebro le hace, o sea, es la única forma de comunicarse y es la única forma de lograr la supervivencia, sobrevivir en un momento donde es incapaz de sobrevivir por él mismo. Y el adolescente es narcisista porque empieza a reconocerse como un ser humano distinto a su familia y empieza a girar en torno a él. Pero bueno, estos son etapas de desarrollo naturales y normales. Pero ¿en qué momento traumas de nuestros padres heredados,
circunstancias empiezan a desvirtuar eso y a volvernos maquiavélicos. Fíjate, mi líder, excelente. Y ese punto, aunque hay un proceso de redesarrollo, que lo dijeron varios de los psicólogos más famosos, incluyendo por supuesto Freud, es cuando empezamos a ver que para la etapa evolutiva, para cada persona es distinto. Por eso es que tenemos personas de la misma edad que en diferente nivel de madurez. Yo considero que hay muchísimos adultos con el síndrome, todavía no 100% aceptado, pero bastante manejado, ese síndrome de Peter Pan. Viejos que son inmaduros. Que te salen con cada cosa que tú dices, coño, chamo, ¿cuántos años que tienes tú? Jefes. O sea, personas de alto nivel en una organización que son egocéntricos, que si no es su idea, así sea para beneficio de toda la empresa, pero si la idea no es mía y va a brillar Mónica, pues no. Y el autor pone el ejemplo, no sé si en los capítulos que estamos viendo hoy o en un capítulo más adelante, habla del caso de Tesla, por ejemplo. Una persona brillante, pero que no tenía esa capacidad de poner límites y todo el que lo conocía lo jodía, usando términos criollos. ¿Ok? Entonces, es aquí, mis líderes, donde parte inicial es hacer conciencia de estas herramientas de manipulación para no ser víctima de ellos, y que también nos ayuda a hacer conciencia de nosotros no caer en este tipo de conductas. Vamos a tomarnos un café, a buscar agua, a estirar las piernas, porque el margen de atención de este tipo de plataforma es muy corto y necesito que se me desconecten para que se me vuelvan a conectar. Les mando el link ahorita. Bienvenidos, líderes. Busquen cafecito, agua, vayan al baño, estiren las piernas. Como lo llamaba Daniela. Nos vemos en 5 minutos. ¿Alguien sabe de Daniela? Mis líderes, bienvenidos. Segunda parte. Vamos a comenzar entonces a hablar un poco ya sobre la primera parte, que llamemos la introducción, ¿ok? Que habla de la introducción sobre este libro, sobre este tema, y capítulo 1. ¿Quién quiere comenzar a darnos su impresión de lo que interpretó, o de la introducción o del capítulo 1? Puede abrir su micrófono e intervenir. Los que ya intervinieron pueden volver a intervenir. Ah, no, pero están muy temerosos hoy, ¿o qué? Me digan. Por ahí creo que Mariela abrió el micrófono. ¿Abriste el micrófono, Mariela? Buenas noches, saludos para todos. Buenas noches, Mariela, bienvenida. Gracias, saludos. Bueno, mira, para mí fue muy interesante en realidad, ¿ok? Obviamente, como dijo una de las compañeras anteriores, no recuerdo el nombre, lo siento, que ella quizás pensó en Venezuela cuando comenzó a leer el libro, ¿no? Por mi mente también pasó a Venezuela, pero no solo Venezuela, sino que he tenido la oportunidad en mi vida, bueno, creo que quizás a todos nos ha podido pasar, de coincidir con gente maquiavélica, ¿sí? Me gustó mucho porque hay una parte del libro donde menciona que generalmente las personas que por así decirlo, caen en el juego de estas personas maquiavélicas, en algunas ocasiones son personas que son incapaces de creer que exista tal grado de maldad o tal grado de frialdad. De hecho, una de las cosas que se menciona muy interesante es que estas personas maquiavélicas no saben lo que es la empatía. Y aparte de que no saben lo que es la empatía, hay muchos temas morales que no están relacionados con ellos, pues porque simplemente se las saltan con tal de lograr las cosas que les interesen. Yo particularmente me he tropezado con este tipo de personas en mi vida y mi reflexión fue, ¿qué pasa conmigo que me he tropezado con este tipo de personas? No ha sido muchas veces, pero sí me ha pasado. Entonces, ¿qué pasa con Mariela que atrae a su vida este tipo de personas? Claro, también me resulta interesante porque las veces que he atraído este tipo de personas, cuando me doy cuenta, que generalmente es pronto, busco la forma de salir y de hecho he salido. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya no me ha vuelto a pasar en realidad, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Que las atraje. ¿Qué pasó en ese momento de mi vida? ¿Y qué tengo que aprender de eso? Y más allá de esto, también lo que menciona es que la idea es que aprendamos cómo piensan, cómo manipulan estas personas, cuáles son sus estrategias, no para que las apliquemos nosotros, sino para que precisamente podamos identificarlas y
por así decirlo, cuidarnos de esto, ¿no? Y sí, definitivamente es bien interesante porque como también lo dice el libro, puede ser una pareja, puede ser un jefe, puede ser cualquier persona, e incluso a veces podrían pasar desapercibidos aparentemente. Pero sí hay gente que se ha consolidado con esas características que simplemente no le importa en realidad cómo puede afectar a los demás con su tipo o con sus actitudes. A mí particularmente me pasó con un jefe, lo menciono brevemente, y cuando me di cuenta, pues decidí rápidamente salir de la relación, no duré mucho en este trabajo, pero sí era una persona que estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de lograr su cometido sin importar la forma en que afectara a los empleados o las decisiones que tomara que incluso podrían en algún momento perjudicar la organización, sino que siempre iba en busca de complacerse, o sea, por así decirlo. Todo lo que quería se tenía que hacer de esa forma sin importar los resultados que pudiese tener y la forma que estuviese afectando a otros. Cuando me di cuenta, salí de la relación laboral, porque es igual una relación, pues. Y sí, mi reflexión es esa. Quiero seguir leyendo qué pasa conmigo o qué pasó en esos momentos que traje a mi vida gente de este tipo. Una cosa que sí reconozco en mí anteriormente, ya no, pero anteriormente me costaba muchísimo creer que existía gente mala de verdad. Me costaba muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Yo escuchaba cosas, o veía, o leía cosas, o vivía cosas, y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que exista gente así? Y lo dudaba, lo dudaba. Ya ahora, pues lo creo un poco más, pero siempre, siempre, todavía me cuesta en realidad creerlo. Si me consigo una persona maquiavélica, me cuesta creer que existan. Y pues me sentí muy identificada porque el libro lo dice, que hay gente que le cuesta creer que existan tales grados de maldad, por así decirlo, y yo, a mí me pasaba, me pasaba. Ya no me pasa, sin embargo, si a veces me tropiezo con eso, todavía como que digo, es posible que exista tal grado de maldad. Y bueno, para mí eso fue muy interesante. Gracias, Mariela. Fíjate, se me vienen algunas preguntitas suavecitas para ti. Suavecitas de sospechoso. Punta suavecita. Voy a empezar de atrás para adelante. Ok. Efectivamente, el autor dice que efectivamente hay personas a las cuales les cuesta pensar en la maldad extrema del ser humano. Y a mí leyendo esa parte me hice la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las personas que no son capaces de creer que puede existir un Hitler o gente peor que Hitler? Que dicho sea de paso, en mi top 10 de la gente más mala del mundo no está Hitler. Okay. Yo considero que Hitler no es de los más malos, no es el más malo. Lo que pasa es que le hicieron un marketing arrechísimo a Hitler. O sea, Hitler fue víctima del marketing más arrecho que le han hecho a un tirano en el mundo. Ojo, en la historia. Ojo, no era un ángel, era el tipo malo. Pero si nos vamos a las estadísticas, el pana no está ni entre los 10 primeros de los genocidas más grandes de la historia. Pasa que le hicieron un buen trabajo de branding, un buen trabajo de mercadeo, para que cuando usted le pregunta a alguien quién es la persona más mala del mundo, Hitler. Y cuando hay gente que ve la esvástica, se persina. ¿Ok? Entonces sí. ya ahí hay un tema ahí de percepción. Pero la pregunta interesante aquí, que me viene a la mente es, ¿qué pasa con las personas que les cuesta creer que hay gente mala por deporte, gente que su deporte jode a otro? O sea, hay gente que es así. Entonces, ¿qué pasa en mí? Que me cuesta trabajo aceptar de que hay gente mala. Te dejo la tarea para que le preguntes a Freud y le preguntes a Jung, ¿qué te está diciendo eso de ti y de tu lado oscuro? Que ojo, no estoy diciendo que tú seas mala, ¿no? Sino que ¿cuál es el temor de aceptar esa realidad? Porque es una realidad. Hay gente mala para tirar para el techo, y aquí en Venezuela lo que sobra es gente mala. Hay mucha gente buena, pero no sé cómo estará el conteo ahí, si hay más gente buena que mala. ¿Ok? Pero es una realidad. Y si la estoy viendo y no la puedo confrontar, me pregunto, oye, ¿qué pasa que no puedo aceptar de que hay gente que es mala por deporte? Porque le gusta ser malo y punto. ¿Ok? Como dije, de atrás para adelante. Vamos a hilar fino, mi líder, en esto que tú me estás diciendo,
de que te haces la pregunta o te hiciste la pregunta de por qué atraes a esa gente. ¿Okay? Yo personalmente tengo mi propio concepto de lo que es la ley de la atracción. Yo creo que más, que atracción es foco. ¿Ok? Cuando yo escucho a una mujer que dice, ay, yo traigo puro tipos casados, puro tipo malo, que no busco al hombre bueno, no lo consigo. ¿Cuál es el filtro que tienes puesto? ¿Cuál es el filtro perceptivo que tienes puesto? Porque pensar de que me rodea pura gente mala, como si yo fuese un imán de gente mala, o un imán de tipos malos, o un imán de jefes malos, más bien me pregunto, ¿cuál es el filtro perceptivo que tengo instalado o que tengo en funcionamiento ahorita? Porque yo creo, si se da bien la estadística y la campana de Gauss, ¿ok? Usted tiene su vida igual cantidad de personas. Lo dice Freud en la psicología de las masas. Los grupos, una vez que se establecen, son los mismos grupos. En un salón de clase está el grupito de los inteligentes, está el grupito de los gallos, está el grupito de los jodedores, está el grupito de los que no saben qué están haciendo ahí. Y usted remueve ese grupo y en poco tiempo va a tener el mismo grupo. En el área gerencial lo decía Pareto, 80-20, 20% de las personas te generan el 80% del resultado y el otro 80% de las personas te genera el resto del 20%. Hay unos genios que dicen, bueno, vamos a averiguar quiénes son ese 80% y los votamos. Entonces reventamos al 20% que produce más y resulta que a los 3 meses tenemos la misma proporción 80-20. Entonces, introduce más preguntas a ese pensamiento. ¿Cómo puedo hacer para ampliar o modificar mi filtro perceptivo? Porque quizás lo que estás haciendo es invertir demasiada energía en ver la maldad del otro. Y como para allá va la energía, te das cuenta únicamente del jefe malo. A lo mejor en esa organización habían otros líderes buenos, de los cuales pudiste haber aprendido, pero tu foco estaba en lo que hacía el malo. Y fíjate que ahí hay una pequeña contradicción entre darte cuenta y tener el imán en los malos y no poder aceptar la maldad de la gente. Es una paradoja. Por un lado te cuesta aceptar que hay gente mala y por otro lo único que atraes, usando tus palabras, es gente mala. Entonces fíjate, ahí hay una contradicción cognitiva. Si no puedo ver la maldad, ¿cómo es que la traigo? Entonces, preguntas más hacia la acción del otro extremo, del otro polo. ¿Cómo puedo hacer para empezar a centrar mi atención y mi foco en la gente más de pinga, en la gente más buena, en la gente con mejor vibra, en la gente con mejores resultados? Aquí en el club tenemos tiempo diciéndolo. Círculo íntimo. ¿Qué personas voy a tener yo cerquita que me influencien? Y eso es haciendo casting. Voy a hacer un casting aquí. Ajá, Delis. ¿Qué me puede aportar Delis a mi vida y qué le puedo aportar yo a la de ella? Ajá, Eli de Caire. ¿Qué le puedo aportar yo a Eli positivo a su vida y qué me puede aportar Eli positivo a mí? Mónica Medina. Ajá, ¿qué le puedo aportar yo a Mónica positivo a su vida y qué me puede aportar Mónica positivo a mi vida? Eso es un casting. Sin sacarle el cuerpo al resto de las personas, pero con la conciencia de que con ese círculo especial, ese círculo íntimo, me puedo desarrollar con más potencia. Y con el resto de las personas, como dice el autor, es tener los filtros perceptivos activos para no caer, ¿ok?, en la trampa de la manipulación. Fíjense qué interesante el ejercicio que hicimos en la semana pasada, ¿ok?, en la sesión especial, de que nos dimos cuenta ahí, de cuánto nos ha permeado la situación país. Todos los que estaban en la sesión, vamos a llamarlo de alguna manera, opositores a lo que está pasando. Mas, sin embargo, tuvimos una reacción similar a eso que decimos que no nos gusta. En vez de enfocarme en cuáles son mis aspectos positivos que harían que yo me salvara, dije 3 mariqueras positivas de mí y me puse a echarle tierra al otro. No, es que el otro no sirve para un coño, los curas que se mueran, los delincuentes no merecen vivir, el equipo de fútbol es malo y deberían morirse todos. Entonces, cambié la estrategia a la misma estrategia que tienen nuestros gobernantes. Yo no soy responsable, los malos son otros. Yo soy víctima. Ahí el inconsciente nos dio una cachetada a toditos los que entramos a la sesión de la semana pasada.
Si antes de la sesión yo les hubiese preguntado a ustedes si ustedes eran capaces de emitir juicios con otra, todo el mundo me hubiese dicho no. Y creo que les comenté en esa sesión el ejemplo de lo que pasó con la tienda que no dejó entrar a la muchacha en silla de ruedas. ¿Se acuerdan que les hice el comentario? Sí. Y les hice el comentario que me Sí. puse a investigar la gente que se ponía en la cuenta de la tienda a decirle que deberíamos quemar la tienda, meter preso a todo el mundo. O sea, un desastre. Y me puse yo a ver a esas personas que comentaban más feo, meterme en su perfil, a ver cómo eran las personas. Y esas personas, literalmente, no estoy jodiendo, han hecho cosas peores y las han publicado ellos mismos que sencillamente impedirle el acceso a una persona discapacitada. Y casualmente en estos días vi un chamo que hizo un experimento en Caracas de psicología social, alquiló una silla de ruedas y el chamo hizo un experimento en Caracas, trató de montarse en el metro, no se podía montar en el metro, trató de montarse en una camionetica y no se pudo montar en camionetica, trató de hacer N cantidad de cosas en Caracas y no pudo. Entonces mucha de esa gente, si tú le preguntas o le muestras el caso de la muchacha, dirán, ay no, esa tienda hay que cerrarla. Cuando te acaba de pasar una persona con la misma discapacidad y la hiciste invisible. El chamo en una escalera tratando de bajar la escalera y la gente le pasaba por un lado haciéndose los locos. Como los amigos que se hacen los dormidos en la camioneta para no darle el puesto a una señora mayor. Entonces es muy fácil criticar la conducta que estoy viendo afuera y me hago el loco cuando el espejo me está haciendo señas de que, epa, tú lo estás haciendo peor. Gracias, mi líder. Gracias. ¿Viste? Que eran suavecitos. Gracias. Era suavecito. ¿Quién más? ¿Quién más? Mis líderes. Vamos a aprovechar esto. Validísimo que la intervención también tenga preguntas, hagan preguntas. ¿Sabes que lo valioso que son las preguntas? No he escuchado hoy a Vanessa, ya habló de Yais, ya habló Keiber, no hemos escuchado a Keiber. No sé si también Eli, porque Eli tiene su temita ahí con el internet y con la luz hoy. No, sí, yo quería preguntar algo, Jimmy. Ok. Me llamó la atención la parte de la falsedad, ¿no? Que dice que muestran una cara, creo que es esa parte, la falsedad, que muestran una cara que realmente no es, que solamente ellos conocen, ¿no? Pero yo me pregunto, porque a ver, todos tenemos una cara, o sea, frente al mundo, y a veces no somos realmente quienes somos, ¿sí me entiendes? De repente yo puedo estar hablando con Vanessa y voy a mostrar mi mejor cara a Vanessa, más no muestro a lo mejor la parte oscura de Eli, ¿sabes? Que posiblemente salga cuando me moleste, o posiblemente salga en algún momento, pero muy posiblemente Vanessa no conoce esa otra cara de Eli, que posiblemente solamente conozco yo en un momento determinado. Entonces, yo pienso que al final, o sea, pienso que todos tenemos esa parte ahí, pues, la falsedad, porque siento que siempre nos vamos a comportar, en depender del entorno, nos vamos a comportar de manera diferente. Por ejemplo, cuando voy a la panadería, o si me presento ante un médico, o sea, si voy a dar clases, siempre tengo una cara distinta como una obra de teatro, ¿sí? Lo dijiste, lo dijiste perfectamente. Eso viene de la época de los socráticos, ¿ok? Y de hecho en psicología, mis amigas psicólogas que están aquí me refrescan cuál es la escuela que lo habla más claramente, que es el tema de las máscaras, ¿ok? Se usa mucho en Gestalt, por ejemplo. Y se hace mucho ejercicio de la Gestalt de cuando me pongo una cámara, una máscara, que es esa personalidad que yo muestro ante otros. Lo comenté ayer cuando hablaba de las 4 nobles verdades, haciendo referencia a Karen Horney, cuando ella hablaba del yo ideal. El yo ideal es ese disfraz que me pongo yo para presentarme en algunos círculos. Y también la sociedad a veces, entre comillas, nos los exige. Lo que estás diciendo tú, Eli, cuando yo voy a un médico, quizás mi conducta en un consultorio no es la misma que en una tasca con unos amigos, en una fiesta, con la familia, con el grupo de trabajo. Generalmente cuando tú agarras a un individuo y lo ves a nivel conductual en diferentes círculos, vas a ver conductas distintas.
que no necesariamente significa que estás siendo hipócrita en todos los niveles y ese no es el verdadero. Sino que a veces hay unas, vamos a llamarlo reglas sociales, donde tú en teoría no vas a ir a un velorio a reírte y a echar chistes. Bueno, en Venezuela sí se hace, ¿no? Pero se supone que hay una manera socialmente aceptada, ¿ok? Para comportarte. Ahora el tema está, dirían los japoneses, en cómo te comportas tú cuando estás contigo misma. Si con Eli con Eli, viéndose al espejo, Eli necesita ponerse una máscara para poder verse. Es ahí donde Jung dice, camarada, usted puede tener un problema. ¿Ok? El estar tú sola contigo mismo, si te confronta alguna, vamos a llamarlo inquietud, es cuando hay que hacer alguna revisión de por qué necesitas una máscara para interactuar contigo mismo. Y ver también la densidad de esa máscara. Porque una cosa es que tú te tengas que comportar de determinada manera en la oficina, de determinada manera en un consultorio, de determinada manera con los amigos. Y otra cosa es cuál es la distancia entre esa conducta que estás mostrando en esos determinados espacios y cuál es la de libertad. Porque si la conducta es diametralmente opuesta, ahí es donde yo digo, wow, Eli es un amor y es una dulzura con los amigos, pero cuando pisa la puerta de la casa, oh, empieza a formar peor desde que abre la puerta. Entonces ahí sí hay algo bárbaro. Pero la diferencia conductual no debería ser mayor cosa. O sea, las máscaras se parecen. Por eso te digo, ahora, si hay una máscara que es una belleza, una hermosura, un ser humano bello, cuchi, dulce, y cuando entra para la casa es otra cosa, o en tu casa con tus hijos eres un amor, con tu perrita le hablas como un bebé, eres una hermosura, y cuando llegas a la oficina la gente se hace pipí cuando te ve entrar, porque eres una tirana en la oficina, oye, y si hay algo distorsionado, pero bastante. ¿Qué pasa? Que él cuando entra a la oficina se convierte en Hitler, y cuando llega a su casa con su familia es un osito cariñoso. ¿Cuál es la verdadera Eli? ¿El ogro? ¿O el osito cariñoso? Porque Claro, porque fíjate una cosa, Jimmy, porque también la parte de la astucia, también yo la asocié, o sea, también lo veo, o sea, a veces hay que ser astuto, por ejemplo, las personas que trabajan, vamos a poner el caso en ventas, son astutos para poder vender, ¿sabes? Ahora bien, pienso que dependiendo hacia dónde lo lleves, por ejemplo, si vendes algo y sabes que no está bien ese algo y lo estás vendiendo sabiendo que eso está mal, entonces ya hay un problema. Porque al final de cuentas yo siento que todos tenemos esa parte de, ¿sabes? Como las caras, pues como las caretas, ¿sabes? Te comportas de una forma cuando vas a tu trabajo, de repente eres otra persona cuando, pero ya me imagino que tiene que ver con la intensidad del asunto. No, y también ¿Sabes? tiene que ver con los límites, Eli. Porque a lo mejor en la oficina hay reglas muy estrictas y a lo mejor en algún momento tú trataste de ser una tirana y llegó el director general y te dijo, mira, mija, usted vuelve a pegarle un grito a un empleado, usted se queda sin trabajo. Y te pusieron un límite y tú te acoplaste de ese límite. Y entonces como estás tan reprimida en ese espacio, llegas a tu casa a matar a tu esposo, llegas a tu casa a tratar mal al perro, llegas a tu casa a pegarle 4 gritos a los muchachos. Entonces ahí es donde vienen los procesos tuyos internos de verte y decir, ajá, ¿por qué me comporto distinto? Ah, porque va a depender de los límites que me establezca ese núcleo. En la oficina gano muy bien, tengo una posición, tengo un estatus, y las normas de recursos humanos son muy fuertes en esa empresa. Ni loca me lanzo yo una de regañar fuerte a un empleado porque me acusan de acoso, me acusan de maltrato y pierdo el empleo. Entonces me comporto. Fíjate que ahí hay una moderación conductual motivado al respeto por los límites establecidos. Lo que quiere decir que sí sabes respetar límites. Eres una tirana en tu casa porque te da la gana. ¿Ok? Pasa mucho. Y creo que el libro lo dice en algún momento. Hay personas que son tiranos en un aspecto específico de su vida. Son tiranos en un sitio. Porque quizás ahí es donde se lo permiten. Pasa mucho con las personas que son abusadoras. Por abusadora me refiero a los golpeadores.
Una persona que golpea a su pareja, le cae a golpe a su pareja nada más. No sale a la calle a caerle a golpe a todo el mundo. Habrán O sea, casos, Jimmy, habrán casos, o sea, pero que- generalmente el maltratador maltrata a una persona. o sea, eso quiere decir que una persona que sabe que, o sea, que es falsa o es astuto en alguna parte puede que en su casa no sea así y más bien sea lo contrario, que sea una persona con su esposa diferente. O sea, Va a ¿cómo te depender de explico? los límites, va a depender de los límites. Por ejemplo, si la persona dice, oye, Eli no creo que Eli se cale un maltrato mío, porque a lo mejor en una oportunidad te traté de maltratar, te levanté la voz y tú me dices, me vuelves a levantar la voz y te pego el sartén en la cabeza. Y yo, oye, no, con Eli no puedo. Pero a lo mejor Vanessa es amiga mía y yo la trato mal y ella se deja. Entonces, descargaré mi frustración con Vanessa. Por eso te digo, en el caso de la manipulación de la que estamos hablando, también hay manipuladores patológicos que tratan de manipular a todo el mundo, pero hay otros que son manipuladores selectivos. Oye, yo veo que es el caso que yo veo que le pasó a Tesla. A mí me hubiese encantado conocer a Tesla en persona porque el pana de verdad, todo el que lo conocía lo jodía. Entonces, a lo mejor Edison no era tan malo, sino que vio que era demasiado pendejo y lo jodía. No lo sabemos. Pero fíjense que hay muchas variables que hay que considerar. No es tan sencillo así como decir que es blanco o negro. Por eso es que cada análisis a nivel de conducta y a nivel de relaciones hay que, ¿cómo que dice? Hay que estudiar. ¿Ok? Mónica tiene un calambre ya en la mano. Gracias, Eli. Mónica tiene un calambre ya en la mano. Jimmy, me llama la atención que cuando describen a los individuos con poder maquiavélico, entonces usan que sí, artimañas, hipocresía, dice que creen que el mundo es un lugar egoísta y malvado. Tienden a ser extremadamente inteligentes, pero en su coeficiente intelectual, más no en su coeficiente emocional, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que nosotros como individuos somos generalmente gregarios y siempre vamos en general, vamos a necesitar del entorno y trabajar con el entorno y la idea de que somos, vamos a trabajar siempre para el bien común. Todo volverse, no confiar ni siquiera en tu entorno, va a tener que ver siempre con esas experiencias que voy viviendo desde que nazco, desde el nacimiento. Entonces, la persona maquiavélica nace o se hace, por decirlo de alguna forma. No sé, o nace con esa maldad en las venas, no, porque este es malo, pero mira, le corren la maldad en la sangre, o lo hicieron malo a través de sus traumas desde que nació. Mira, no sé si por ahí está, no sé si pudo entrar Lisbeth, que pudiera darte una mejor respuesta de lo que te voy a responder yo. Pero ciertamente, al igual que el liderazgo, al igual que el arte, al igual que la música, al igual que muchos talentos, hay quienes traen, ¿ok? En su ADN, por decirlo de alguna manera, una tendencia. Pero desarrollar o no, la bondad o la maldad va a depender para mí, va a depender muchísimo el entorno. Porque Lo digo en parte por eso, pues, porque he escuchado mucha información sobre el trauma infantil y cómo afecta, inclusive cómo se hereda. Porque si yo fui maltratada por mis padres, mis hijos van a heredar eso porque yo voy a terminar maltratándolos a ellos. Pues, si no supero el proceso, pues si no hago mi proceso de sanación de eso. Entonces, eso lo relacionaba mucho con eso. O sea, los traumas que vamos viviendo o que vamos dejando como padres en nuestros hijos afectan que lleguen a estas circunstancias. O sea, no sé, Hitler, por el que estabas nombrándolo ahorita, se volvió maquiavélico de un día para otro porque le pasó una sola cosa, o es una acumulación de cosas que lo hicieron llevar a esa parte oscura de su vida. Mira, en el caso específico de Hitler, a él inclusive hubo científicos que, claro, ahí hay teorías conspirativas y otras cosas de las que no vamos a entrar,
pero inclusive querían examinar el cerebro de Hitler porque habían examinado el cerebro de otros tiranos y había cierta protuberancia extraña en el cerebro que algunos científicos llamaron el gen del mal. Y de hecho hay hasta documentales que hablan sobre ese gen del mal. ¿Okay? En el caso específico de Hitler, ciertamente Hitler pasó por algunas circunstancias cuando joven y cuando adolescente, específicamente con el pueblo judío, que algunos psicólogos dicen, oye, esto puede haber derivado en la maldad de Hitler. Pero también está otro tema psicológico, que es el tema de los complejos que tenía Hitler, que tenía muchos complejos. Todas las cosas que él hablaba de la perfección del alemán, Hitler no tenía ni una. Porque Hitler no tenía una estatura más allá del promedio, Hitler no tenía una inteligencia superior al promedio, entonces todo lo que él decía que él quería como una raza pura, él no las tenía. Para completar la torta, tenía sangre judía. ¿Ves? Entonces ahí entramos en esas dicotomías medio raras. Sí, Gracias. claro. Entonces, para terminar, sería la pregunta para que quede, ¿cuánto de nuestras relaciones, sobre todo con nuestros hijos, en cuánto nosotros contribuimos a que queden todas esas creencias limitantes en ellos y que creen todas esas, ¿cómo fue que dijiste? ¿Qué palabra usaste para Hitler? Que tenía muchos ojos. Mucho mercadeo. No. Ahorita dijiste que Hitler no tenía todo lo que él defendía, muchos complejos, gracias. ¿Cómo afectamos nosotros en esos complejos en nuestros hijos para que después tengan frustraciones reprimidas y terminen cayendo en estas manipulaciones y en este tipo de conductas? Esos complejos se los transmitimos a nuestros hijos con una frase oculta que llamamos valores. Todas las creencias que tú traspasas a tus hijos son tus creencias disfrazadas de valores. Por ejemplo, tus miedos también se los transmites a tus hijos y los disfrazas de valores. Por ejemplo, cuando tú le quieres transmitir a tu hijo el valor del trabajo duro, es un temor que tú tienes de que lleguen a cierta edad sin plata, entonces mi hijo, échele bola desde chiquito. Entonces, un temor de Mónica disfrazado de valor. Que después, dependiendo cómo el niño metabolice eso, el niño lo puede metabolizar con que, bueno, vamos a echarle piernas de joven, pero quizás cuando el chamo consiga maneras fáciles de hacer dinero, fáciles entre comillas, es decir, más fácil que lo que hiciste tú, el chamo se juzgue y diga, no, pero es que no estoy trabajando duro, porque imagínate, soy TikToker y lo que hago son videitos y me pagan $100,000 mensuales, pero eso no es trabajo duro. Yo mejor me meto a trabajar de obrero como era obrero mi abuelo, para yo ser leal al clan. Porque el valor no es trabajar inteligentemente, es trabajar duro. ¿Se entiende el punto? Sí. Entonces, la creencia la disfrazas de valor y se le inculcas a tus chamos y después el chamo verá cómo hace con eso para desmitificarlo o para metabolizarlo mejor. ¿Ok? Gracias, mi líder. Vanessa, vamos por orden, vamos a hacernos a chance porque nos quedan 5 minutos. ¿Estás ahí, Vanessa? Sí, estoy acá. Feliz noche para todos. Mónica, con respecto a esa pregunta, me hiciste recordar en el libro de Despertando el Gigante Interior de Anthony Robbins. Él expone el caso de unos hermanos que tuvieron un papá que era alcohólico, tenía abuso de drogas y los maltrataba a ellos física y emocionalmente. Y posteriormente, cuando ellos crecieron, los entrevistaron a ambos por separado. Uno de ellos terminó tomando la decisión de estudiar una carrera, de ser profesional, formar una familia, y otro siguió los pasos del padre. Y cuando le preguntaron a ambos le hicieron la misma pregunta, que fue,
¿por qué terminaste haciendo eso? La respuesta de los dos fue la misma. ¿Qué otra cosa podía hacer habiendo tenido el ejemplo que tuve? Entonces, yo pienso que no es cuestión de hasta qué punto después, cuando somos adultos, nos hacemos responsables, cuando nos damos cuenta de que, bueno, de que papá, mamá tuvieron sus fallas, trataron de hacer lo mejor que pudieran con lo que tenían, pero a partir de este momento yo me hago responsable, ¿no? Eso por ese lado. En cuanto al libro, el libro yo lo estoy tomando como en doble dirección, por así decirlo. Porque bueno, si bien es cierto que existe gente buena, existe gente mala, porque para ver uno tiene que haber el otro. El punto es, bueno, hasta qué punto, hasta qué circunstancia hemos sido manipulados por este tipo de personas y hasta qué punto nosotros hemos, a lo mejor no en mayor grado, pero lo hemos hecho, particularmente cuando el hijo no quiere comer algo, una comida porque X le desagrada, los vegetales, la sopa. Las madres acudimos a tácticas persuasivas que van prácticamente con un psicoterror. Ojo, no es que lo estamos haciendo por el bien del niño, ¿no? Pero es interesante el libro porque, bueno, si bien es cierto que hay personas que llevan esa maldad al extremo de lo indeseable, de lo impensado, también es ver, bueno, hasta qué punto uno también cae en esos patrones. Y Jimmy, la diferencia entre hasta qué punto es una persuasión, porque sabemos que, por ejemplo, en liderazgo se influye, ¿no? Hasta qué punto esa influencia o esa persuasión, perdón, digamos, es sana y cuando ya raya en esta otra parte que expone el libro, ¿no? Me gustaría como tener esa distinción. Fíjate, Vanessa, la diferencia básica entre influencia y manipulación está en la intención y en el beneficio. La manipulación, el único beneficiario soy yo. El único. Y te lo voy a poner con el ejemplo que tú misma pusiste de las mamás buenas que aman tanto a sus hijos, que le meten el cuento de que tú tienes que cometer toda la comida porque hay niños en África que se están muriendo de hambre. Ahí eso es un clásico ejemplo de manipulación a través del miedo y la culpa. Porque el niño no tiene culpa de los carajitos que se están muriendo de hambre en México, que se están muriendo de hambre en África, que se están muriendo de hambre, sin ir muy lejos, aquí mismo, en Venezuela, en algún sitio. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer cada madre es, ¿en verdad lo estoy haciendo por el bien de mi hijo que se nutra? ¿O lo estoy haciendo desde mi ego de ser una buena madre y poder llegar al colegio y decir, mi hijo se come hasta las verduras y la sopa? Porque he conocido como a 15 pediatras que cuando les hago esa pregunta me dicen, ningún carajito se va a morir de hambre. Si el niño no quiere comer, que no coma. Cuando el carajito le dé hambre, va a comer hasta plástico. Entonces, pregúntese, madre que le viene con el cuento de los niños en África al niño, si realmente lo está haciendo por el bienestar del niño o si lo está haciendo para ella sentirse una buena madre. El ego se disfraza de etiqueta a veces. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre manipulación e influencia, número 1, la intencionalidad y número 2, el beneficio. Si yo hago algo por el beneficio de todos, es influencia. Si yo hago algo por el beneficio propio, es manipulación. Caso típico, el político. El político quiere el voto. Le interesa un bledo si tienes comida o no. Te doy una bolsa de comida para que votes por mí. Después que votes por mí, no sé quién eres tú. Nos vemos en la próxima elección. Eso es manipulación. Mis líderes, se nos acabó el tiempo y se me quedaron 2 manitos levantadas, pero que
que ser un poquito estricto con el tiempo. El que tenga alguna observación o pregunta, me deja un audio en el grupo y podemos extender un poquito más esto, pero por el grupo. Por ahora, mis líderes, me tengo que despedir. Gracias, de verdad. Lo que viene en el capítulo 2, señores, eso está para leerlo con whisky, con un whiskycito en la mano, ¿ok? Así que la próxima sesión va a estar candente. Gracias a todos.